Entramos en análisis de las propuestas electorales. ¿Cuáles son aquellas propuestas de los candidatos presidenciales que tienen que ver con la oferta laboral? Es el tema de nuestro segmento de análisis, reactivación laboral. ¿Qué debe hacer el próximo presidente para reactivar el empleo? Eso es lo que vamos a analizar con nuestra especialista y experta en Derecho Laboral, Natalie Pernet, abogada. Tiene una maestría en derechos, por supuesto, relacionada también a estos temas puntuales. Con ella ya hemos analizado estos 2 días y vamos ahora a analizar la propuesta completa. Natalie, gracias por acompañarnos nuevamente. Qué gusto. Vamos ahora a analizar de estos 16 candidatos cuáles han sido, según el análisis jurídico técnico, las más realizables de que puedan ser implementadas una vez que cualquiera de estos pueda llegar a ser gobierno. Muchas gracias, Byron, por la invitación. Muy buenos días con todos quienes hoy nos acompañan en este tercer día de análisis. Una vez que hemos culminado el desglosar a cada una de las propuestas de los distintos candidatos, repitiendo desde un punto de vista técnico y jurídico para que usted tenga un voto informado, vamos ya a la viabilidad de cada una de ellas. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no se puede crear trabajo a través de un decreto ejecutivo. ¿Esto qué quiere decir? Que no puedo yo mañana, quien sea que llegue a Carondelet, decir fomento el trabajo, lo decreto y mañana empiezan a haber plazas de trabajo nuevas. No funciona así. ¿Qué tiene que haber para que exista trabajo? Tiene que haber una reactivación económica. La pandemia ha sido letal para varios negocios en nuestro país. Muchos de estos han estado al borde de la quiebra y otros lamentablemente han tenido que cerrar. Al tener estos escenarios, al saber que no va a pasar la pandemia probablemente en este año, de lo que los expertos en epidemiología lo han ya predicho, de lo que se ve en las calles, de lo difícil que es en este momento reactivarse, del hecho de que hay varios negocios que lamentablemente no pueden hacerse a través de manera telemática o de forma remota, que necesitan la presencia de sus trabajadores en el lugar. Entonces, todas estas son las aristas que tenemos que tener muy en cuenta al momento de plantear propuestas de campaña de reactivación laboral. Hemos decidido dividir las propuestas en 3 grupos. Primero, las viables. Segundo, las complejas para que sean viables. Y tercero, las que son demagogas. Entonces, hablando de las viables, tenemos aquellas que se pueden hacer a través de acuerdos ministeriales o a través de fortalecer leyes orgánicas que ya se encuentran vigentes. En este sentido, calzan propuestas de varios candidatos, como por ejemplo el candidato Herba, el candidato Lazo, el candidato Freile, el candidato Montúfar, en donde ellos, ¿qué es lo que nos dicen? Que tratemos de tener el hecho de las relaciones laborales que no sean de jornada ordinaria, sino también que existan las jornadas que son parciales, pero que éstas estén debidamente cubiertas. Recordemos que en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para nosotros poder tener cobertura, tenemos que tener al menos 3 aportaciones completas. ¿Qué pasa con la gente que necesita trabajar periodos de menor tiempo? Es decir, ¿qué pasa si yo voy a desarrollar un software y lo voy a desarrollar en 2 meses? ¿Tengo cobertura o no tengo cobertura por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social si voy a trabajar 2 meses? Al momento, no, independientemente de que mi empleador pague mis aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, en tema de derecho laboral, yo puedo tener un trabajo menor a los 3 meses, pero no va de la mano con la cobertura que tengo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y eso es un tema que no está en ningún plan de gobierno, más allá del de la candidata Jimena Peña, en donde ella habla de fortalecer el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero quizás lo que sí debía haber dentro de todas las propuestas de campaña de los candidatos, en donde muchos ofrecen nuevas formas de contratación, es un acompañamiento con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque no pueden estar separados. Recordemos que la mayoría de personas que tienen una relación de dependencia también lo que buscan es tener su seguridad social, sus beneficios. Recordemos que la seguridad social también después tiene seguros como el seguro de desempleo, el seguro en caso de muerte e inclusive la jubilación.
Y aquí es otro tema que también tenemos que ahondar, y es el tema de la jubilación patronal, pero ese está en nuestro segundo bloque de reformas que son viables, pero son complejas. Entonces, con esto tenemos los primeros temas, que serían los que sean fortalecer lo que ya está en leyes orgánicas, sea tributaria o sea de trabajo, que eso sí lo puede hacer el Ejecutivo, sea quien llegue a Carondelet, pero de ahí vamos a las complejas. Lo que hemos descubierto en estas 16 propuestas que analizamos es que todo se queda en algo como muy genérico, algo, digamos, como concepto, pero no dicen el cómo. ¿Hay alguna de estas candidaturas que ha podido expresar técnicamente cómo a reactivar el empleo, más allá de un concepto jurídico muy general? No, lamentablemente en los planes de gobierno lo que tenemos es las ideas de fomentar, de hecho los verbos más utilizados son fomentar, reactivar, priorizar, rediseñar, reestructurar. Son verbos genéricos, son verbos amplios. No quiero sonar parcializada por ningún candidato porque, repito, de hecho la opinión que yo pueda tener y mi voto es secreto y pues vendrá como parte del análisis, pero sí hay que ser responsables con la gente que hoy nos está acompañando y que después nos escucha a través de las repeticiones digitales. Y al desmarcarnos de cualquier camiseta política y demás, sí debo reconocer que hay planes de gobierno que están mejor estructurados. La del candidato Herba sí guarda una mejor concatenación entre cómo reactivar las industrias y cómo fomentar el empleo. Él habla, por ejemplo, del tema de la agroindustria de una manera más sostenible. Y hablando de agroindustria, abrimos el abanico a una de las propuestas que más suena en todos los planes de campaña, y es el haber puesto los ojos en el campo, en la pesca, en la ganadería, y saber que para esto también se necesita, ¿qué? Una reforma agraria quizás. ¿Hace cuánto no tenemos en el país una reforma agraria? ¿Tenemos cimientos de una política agropecuaria? Sí, pero si nosotros no le damos esos recursos que necesita el campo, que necesita la gente que hace pesca, que hace ganadería, que hace agricultura, difícilmente vamos a poder exigir que haya una reactivación. Recordemos que para que exista reactivación laboral tenemos primero que tener confianza. Confianza tanto los trabajadores en sus empleadores, en que sus empleadores van a hacer todo lo posible porque ellos tengan la mayor cantidad de tiempo una relación laboral. Los trabajadores tienen que tener confianza en esto. Los empleadores tienen que tener confianza en que sus trabajadores van a desarrollar las actividades para las que fueron contratadas con toda la eficiencia. Y ambos tienen que tener confianza en que el gobierno va a ejecutar las políticas públicas que permitan tener esta relación de confianza. Y aparte, el Ecuador tiene que tener confianza tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional, porque el solo tener confianza atrae la inversión, y sea inversión nacional o sea inversión extranjera, pero atrae y eso fomenta empleo. Entonces, mientras no haya confianza, no vamos a tener nosotros esta reactivación. Al hablar de la confianza, vamos a la segunda fase. ¿Qué se va a hacer en política agropecuaria? ¿Qué se va a hacer en política minera? Que son las dos industrias a las que más le están apostando todos los planes de gobierno. No lo dicen. ¿Cuáles van a ser los productos en los que nos vamos a centrar o vamos a seguir produciendo maíz a diestra y siniestra en varias hectáreas del país cuando sabemos que hay maíz más barato en otros países y que no nos vuelve competitivos? Vamos a empezar a fomentar el consumo de carnes, que también tiene una incidencia en el Producto Interno Bruto altísima y que en el Ecuador no se consumen, no al menos con la incidencia con la que debería haber. ¿Qué vamos a hacer en el tema minero? ¿Qué áreas del país sí van a poder tener explotación minera y en qué grado? ¿Qué áreas no? Eso no tienen los planes de campaña. Es una realidad y también hay que decirlo. Quizás si es que hubiésemos tenido algo más tangible dentro de los planes de campaña, pues pudiésemos tener un análisis más profundo, pero repito, son análisis que están hechos en base a verbos que hablan de generalidades y que aún así hemos tenido que desglosar también siguiendo entrevistas que han hecho los candidatos, posturas que han hecho los partidos políticos para tratar de hacer algo más global y hoy poderle a usted traer de la manera más sucinta que sí y que no. Pero insisto, no es que están puestos dentro de los proyectos de campaña. De hecho, varios de los proyectos de campaña llegan a ser bastante escuetos.
hay aquellos que no superan las 12 hojas, y no porque el tema de tener 100 hojas y 12 hojas distinga el contenido, para nada, pero sin duda alguna el hecho de que exista un prólogo, exista un análisis de qué ha pasado en el país y se termine el plan de gobierno, no es un plan de gobierno. Contarnos qué es lo que está pasando es algo que podemos hacer cualquiera de los ciudadanos. Contarnos cómo lo vamos a solucionar es lo que tenía que tener los planes de gobierno y lamentablemente no lo tienen. De estas 16 propuestas que hemos revisado este par de días, ¿hay alguna que realmente es demagógica porque carece de sustento técnico y es imposible realizarla? Digo esto porque en la mayoría de las propuestas que hemos revisado, casi todas dependerían de una reforma legal, sea al código o una nueva estructura jurídica sobre la contratación, por ejemplo. Sin duda alguna, para que vamos a desglosar las propuestas que son demagógicas, pero sin embargo hay que hacer un resumen de cuál es el proceso para que ciertas propuestas que en campaña suenan muy bonito puedan ser viables. Y el proceso es que tiene que haber una reforma al Código del Trabajo e incluso en varias de ellas tiene que haber un tema de reforma constitucional. Recordemos que somos un país con 19 constituciones y pues no sé si es que vayamos a caminar a la 20ª. El tema es que en el peor de los escenarios, que sería que caminemos a una nueva constitución, pues al menos tenga cimientos que sí vayan a reactivar económicamente al país y volverlo competitivo en la región. Entonces, ¿qué tenemos? Muchos candidatos hablan de la contratación por horas. La contratación por horas fue un tema que se dio de baja a través del mandato 8, que se dio de baja también con la ley de flexibilización laboral. Entonces, son candados fuertes que tienen que pasar por el Pleno de la Asamblea. Si es que el candidato que llegue a Carondelet no tiene una mayoría en asamblea, es decir, no tiene una mayoría legislativa, poco o nada va a poder hacer para cumplir este tipo de campañas porque no tiene un piso legal que soporte este tipo de propuestas. ¿Qué quiere decir? Que si yo mañana llego a la presidencia, llego a Carondelet diciendo que voy a incentivar la contratación por horas, que voy a incentivar el que exista una pluralidad de actividades dentro de mi contratación, voy a incentivar que yo pueda tener varios patronos, etcétera. Lo que tengo que hacer es saber que eso tiene que pasar por una asamblea. El rato que yo voy a asamblea son palabras que no suelen pasar por parte de asamblea porque no suenan bonito. Y hay esta frase tan famosa y que tanto daño nos ha hecho, que es el costo político. Algo que es técnico y que es viable no pasa por el costo político. ¿Cuál es el costo político? Tiene que ser un costo técnico, un costo real. Entonces, muy seguramente, si es que la persona que llega a Carondelet no tiene mayoría en asamblea, poco o nada va a poder hacer con estas ofertas que significan tener que reformar leyes orgánicas y tendrá que hacer lo que está en sus manos, que es la emisión de acuerdos ministeriales desde las carteras competentes e inclusive tratar de fortalecerlos a través de decreto, pero insisto, los decretos no es que crean trabajo, lo que hacen es quizás dotarles de un poco más de seguridad, hasta ahí. Ahora, tenemos propuestas que hablan del tema, vamos a reinsertar a todas las personas que han sido desprendidas de sus trabajos en el sector público. Eso, además de requerir una reforma legal, porque recordemos que la Ley Orgánica de Servicio Público, y tratando de entender que al hablar de desvinculaciones del sector público, pese a que hablan de trabajadores, insisto, en el sector público trabajadores son solo aquellos que están bajo el Código del Trabajo, los demás son servidores públicos. El tema, asumo yo, que al que hacen alusión es las compras de renuncias. Las compras de renuncias son una causal de desvinculación que está dentro de la Ley Orgánica del Servicio Público y que siempre que se haya hecho en apego a esta ley son procesos viables, son procesos legales. Voy a hacer un símil. Es como culminar una relación laboral en materia privada a través de un visto bueno. Cuando el visto bueno cumple con todas las solemnidades y se termina la relación laboral, es una relación laboral que está terminada de manera correcta y que difícilmente vamos a poder reversar porque está hecho en apego a derecho. Lo mismo pasa con las compras de renuncia. Entonces, yo decirle a la gente que todos los que salieron por esta causal van a ser reincorporados, una vez más, arreglando el plan de campaña que dice tecnicismos que no son, como el hecho de reincorporar a todos los trabajadores desvinculados al sector público, eso no es la manera, la frase correctamente escrita, pero bueno, haciendo el análisis y demás,
Esto no solamente que tiene que pasar por una reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público, sino que aparte tiene que tener la certificación presupuestaria que le emite el Ministerio de Economía y Finanzas de que existe la disponibilidad de fondos para poder solventar la nómina de todas estas personas. Ahora, si estamos hablando de una reestructura estatal, si cada vez vemos que al menos en el Ejecutivo hay reducciones salariales, pues las otras funciones del Estado no se han sumado a esta iniciativa de la reducción salarial, y esto también hay que decirlo, y se ve ahí un divorcio entre las funciones del Estado, que no sabemos si es que vaya a seguir teniendo esta separación el siguiente gobierno, pero no va a ser viable porque no es cuestión de decir yo te recontrato, es cuestión de decir con qué te voy a pagar, porque la gente lamentablemente o beneficiosamente nadie trabaja gratis, todos tenemos algo a que sostener, tenemos que sostener nuestros hogares, nuestras familias, y para eso son las relaciones laborales. Entonces, una vez más, llegar a Carondelet diciendo yo les voy a dar trabajo suena precioso, pero no es viable, al menos no en los planes de gobierno, porque los candidatos en su gran mayoría no nos han dicho cómo. Llegar a Carondelet diciéndonos cómo sí. Y sabemos que ya hoy se termina el tema de poder hacer encuestas en medios de alta difusión, más allá de que usted lo ponga dentro de sus redes propias y demás. Estamos ya entrando a la fase final, al silencio electoral. Entonces, este tipo de espacios son importantes porque sí, en campaña todo es precioso, todo es bonito, pero el 25 de mayo, lo que sí sabemos muchos ecuatorianos es que independientemente de quién llegue a Carondelet, nos tendremos que levantar a trabajar. Lo importante es bajo qué políticas públicas vamos a hacer. Así es, Natalie, y no es ético además ofrecer algo que no se va a cumplir, porque estamos mintiendo a la gente. Exacto. Y eso tiene usted como votante, y a usted ahora que nos escucha, tener muy claro de que no todo lo que se le ofrece es viable, por lo tanto le están engañando. Natalie Bernet, gracias, estamos contra el tiempo, pero el día lunes analizaremos también parte de estas propuestas, pero además, ¿cuál es el marco regulatorio en la contratación que se van a enfrentar cualquiera que sea gobierno? Y por supuesto, ¿qué expectativas podría haber de este crecimiento laboral que se habla de que ha habido un incremento más o menos en este primer mes de enero? Gracias, Natalie. Muchas gracias, Byron, por la invitación, y pues nos vemos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana y pues que utilicemos este fin de semana también para meditar e investigar acerca de nuestro voto. Seamos ciudadanos responsables. Ser ciudadano es ser mandante y es una responsabilidad aún mayor que la de nuestros gobernantes. Natalie Bernet, especialista en legislación laboral, con su análisis a propósito de las propuestas de los candidatos para la reactivación del empleo. 7 de la mañana con 30 minutos. Vamos a irnos al set número 1, donde está también María Paz Gervis, con quien vamos a compartir en minutos con el candidato Yacu Pérez Guatambel. Regresa Vanessa Vaz con otras informaciones y más entrevistas del momento.